Y nada, me gustaría agradecer a todas las personas en general, pero sobre todo a las personas de la Marea Azul, personas que realmente, me habéis apoyado durante todo este fin de semana y entendéis lo que es el movimiento de la Marea Azul, que al final es el apoyo hacia las injusticias, en este caso hacia mi familia. Y nada, que estoy súper agradecida, que para mí ha sido bestial y que os lo agradezco de todo corazón. Suscribo absolutamente todas las palabras de mi hija. Quiero daros las gracias a ese gran... Está viviendo con su novio en su casa con mis hijos. Esto que vas a escuchar hoy no es un vídeo. Es una auténtica bomba informativa. Porque lo que ha hecho Antonio David Flores, después de años de ser machacado, calumniado y arrastrado por los platós como si fuera basura, es para levantarse y aplaudir. No solo ha vuelto a ganar en los tribunales, otra vez, sino que además ha dejado en evidencia absoluta a una de las abogadas más mediáticas que se hinchó a hablar del sin saber, sin respetar y sin pruebas. Una señora que se ha hecho famosa por repetir una y otra vez que Antonio David iba a acabar en la cárcel, que era un estafador, un insolvente, un mal pagador, y que hoy se traga sus palabras una por una, y delante de toda España. Pero lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es que nadie dice nada. Que mientras algunos medios se llenaban la boca acusando, ahora han enterrado esta noticia como si no existiera. Y a mí eso me enciende. Porque aquí, si la historia no conviene a ciertos intereses mediáticos, simplemente se silencia. Pero no en este canal. Aquí no se calla la verdad. Aquí se destapa lo que otros quieren tapar. Y lo que se ha destapado es un escándalo con todas las letras. Una sentencia clara, rotunda, que tumba todo lo contado por Rocío Carrasco. Que desmonta esa famosa docuserie de la que tanto presumieron en Telecinco. Y que deja a más de uno y más de una retratados para siempre. Porque vamos a decirlo ya, Rocío Carrasco ha vuelto a perder en los tribunales. Otra vez. Y esta vez, de forma humillante. La justicia ha decidido que no hay delito de insolvencia punible. Que Antonio David no ha hecho nada ilegal. Que no hay pruebas de que haya ocultado dinero. Que no hay delito de estafa procesal. Que todo lo que se contó en televisión era, una vez más, una farsa. Un relato fabricado para destruirle públicamente, con la complicidad de ciertos programas y ciertos personajes que ahora se esconden. Pero no les va a servir. Porque aquí estamos para recordarles que la memoria de la audiencia no es tan corta como ellos creen. Y vamos al grano, porque hoy tenemos nombre y apellidos. Hoy no vamos a hablar en abstracto. Hoy vamos a poner sobre la mesa a la señora Montse Suárez. Sí, la abogada que durante meses, o mejor dicho, años, se sentó en los platós de Telecinco para linchar, juzgar y condenar a Antonio David Flores antes que ningún juez. Con un tonito altivo, con aires de superioridad, y con esa frase que aún resuena, Antonio David va a entrar en prisión. El fiscal pide 5 años. Esto es gravísimo. Pues señora Suárez, aquí tiene la respuesta de la justicia, no hay delito. No hay prisión. Y no hay nada que sostenga lo que usted dijo. Y aquí está lo que más indigna. Esta mujer, que va por la vida de profesional seria y rigurosa, se permitió hablar como si fuera la dueña del juzgado. ¿Dónde quedó la presunción de inocencia? ¿Dónde quedó la prudencia que se le exige a una abogada? Se le olvidó todo por tener un minuto más de pantalla. Por quedar bien con los de arriba. Por sumarse al linchamiento público que se hizo desde los pasillos de Mediaset. Y ahora va y se lleva la bofetada judicial más gorda del año. Pero esto no es solo contra ella. Aquí hay muchos que deberían pedir perdón. Porque la cantidad de basura que se ha dicho de Antonio David no cabe en una biblioteca. Lo presentaron como un monstruo. Como un tipo sin escrúpulos. Como un delincuente. Como un mal padre. Y mientras tanto, Rocío Carrasco se paseaba por los platós cobrando auténticas millonadas, financiada por productoras que hoy están en la ruina. Porque eso también hay que decirlo, el daño económico que ha provocado esta docuserie en Mediaset es histórico. El hundimiento empezó ahí. Y todavía no se han recuperado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora que la justicia dice que todo era mentira? ¿Quién se hace responsable del linchamiento? ¿Quién va a pedir disculpas públicamente? Pues nadie. Porque la estrategia es siempre la misma. Cuando Antonio David gana, se entierra la noticia. Cuando Rocío Carrasco pierde, se hace silencio. Y encima, ahora se la quiere volver a meter en televisión española. Pagada con nuestros impuestos. ¿Pero esto qué es? ¿En qué país vivimos? Una mujer que ha perdido todos los juicios, que ha sido condenada por impago, que ha sido señalada por la propia justicia, y la premian con más minutos en una cadena pública. Esto es una tomadura de pelo. Y no lo digo yo, lo dice el sentido común. Porque aquí hay una parte de la sociedad que está harta de que se utilicen los medios para imponer narrativas falsas. De que se juegue con los sentimientos de la gente. De que se ponga el dinero público al servicio de las vendettas personales. Y eso fue la docuserie de Rocío Carrasco.
Una venganza personal camuflada de testimonio. Un ajuste de cuentas contra su ex, contra su hija, y contra todo el que no le bailaba el agua. Pero volvamos a lo importante, Antonio David ha ganado. Otra vez. Y no solo gana en los papeles. Gana en dignidad. Gana en coherencia. Gana porque nunca dejó de defenderse. Porque siguió adelante mientras lo despedían, lo acosaban y lo señalaban. Y esa es la verdadera victoria. Porque ya no es solo que lo diga un juez. Es que la propia sociedad empieza a darse cuenta del engaño. Y mientras él gana, la otra parte calla. Se esconde. Reaparece de vez en cuando para lanzar una indirecta o filtrar un rumor, pero cada vez con menos fuerza. Porque la verdad, por mucho que la tapen con minutos de tele, siempre sale a la luz. Y lo que ha salido ahora deja a muchos en ridículo. Empezando por Montse Suárez. Y siguiendo por todos los que le reían las gracias en su momento. Y claro, lo más grave de todo esto no es solo que Montse Suárez se haya pegado el batacazo mediático más sonado del año. Lo más grave es que nadie la pone frente al espejo. Nadie en televisión se atreve a decirle, oye, tú no eras la que decía que Antonio David iba a acabar en la cárcel. Porque ya sabemos cómo va esto, si estás del lado de Rocío Carrasco, todo vale. Puedes insultar, acusar, inventar, que no pasa absolutamente nada. Pero si defiendes a Antonio David, aunque sea con pruebas en la mano, ya te tachan de negacionista, de machista, o directamente te vetan de los platos. Y ojo, que esta señora no solo hablaba. Es que lo hacía con un tonito, con una superioridad, que parecía que ella tenía la sentencia escrita antes que el propio juez. Que si 5 años de cárcel, que si estafa procesal, que si sociedad pantalla, que si Olga colaboradora necesaria. Pero vamos a ver. ¿Qué clase de profesional se pone a lanzar acusaciones tan graves en televisión cuando el juicio ni siquiera ha terminado? Una cosa es opinar, y otra muy distinta es condenar en directo a una persona sin pruebas. Y eso es exactamente lo que hizo Montse Suárez. Con el aplauso de sus compañeros, claro. Porque en ese momento el discurso estaba claro, había que machacar a Antonio David como fuera. Y eso es lo que más escuece ahora. Que todo ese circo se montó con una facilidad que da miedo. Que la televisión se convirtió en un tribunal paralelo donde no hacía falta ni pruebas ni sentencias. Solo hacía falta una cámara, un guión bien victimista, y unos cuantos tertulianos dispuestos a hundir a un hombre para ganar audiencia. Y ahí estaban todos, Montse Suárez, Carlota Corredera, María Patiño, Jorge Javier, uno tras otro. Todos bailando al son de Rocío Carrasco. Todos lanzando piedras, mientras en los tribunales se desmontaba una a una cada mentira que se dijo en la docuserie. Y aún así, lo que hacen es ocultar las sentencias, no darles cobertura, y seguir vendiendo la misma historia como si nada hubiera pasado. Pero claro, eso solo cuela si la audiencia está dormida. Y ya no lo está. Porque la gente empieza a abrir los ojos. Y cada vez son más los que se preguntan, ¿cómo es posible que Rocío Carrasco, con todas las derrotas judiciales que lleva a cuestas, siga teniendo voz y presencia en televisión pública? Porque sí, amigos. Ahora resulta que la quieren volver a meter en TVE. Y con nuestros impuestos. Pero qué vergüenza es esta. Una persona que ha sido condenada por no pagar la pensión de su hijo, que ha perdido casi todos los juicios que ha emprendido, que ha mentido en televisión sobre hechos muy graves. ¿Y la premian con más minutos en pantalla? ¿Pero esto qué es? ¿Un chiste? ¿Una provocación? Y no me digas que es coincidencia. Porque esto no pasa porque sí. Esto responde a una agenda, a una línea editorial que se sigue en ciertos medios y que pretende blanquear la imagen de Rocío Carrasco a toda costa. Aunque para ello haya que pisotear el criterio de los jueces. Aunque haya que ignorar las sentencias. Aunque haya que insultar la inteligencia del espectador. Da igual. Lo importante es mantener ese relato victimista que tanto dinero generó en su día. Porque no lo olvidemos, esa docuserie fue un negocio redondo para unos pocos, y un drama real para otros tantos. Y mientras tanto, Antonio David ahí sigue. Sin tele, sin programas, sin defensa pública. Le vetaron, le humillaron, le despidieron en directo. Y ahora resulta que la justicia le da la razón. Que no había delito. Que no era un estafador. Que no era un insolvente tramposo. Y los que dijeron lo contrario, bien, gracias. Ahí siguen, cobrando de la tele pública o escondiéndose bajo la alfombra. Pero es que hay más. Porque esta última victoria judicial no es una anécdota. No es una excepción. Es otra más en una lista que ya empieza a ser escandalosa. Porque Rocío Carrasco ha perdido demandas por impago, por difamación, por temas de custodia, por acusaciones falsas. Y sin embargo, nadie ha recopilado esa lista en un programa de televisión. Nadie. Cuando la docuserie se emitió, se paró el país. Todos los platós hablando de ella. Todos los medios replicando cada frase. Pero ahora, silencio. ¡Qué curioso! Y claro, uno se pregunta,
¿Qué pasa si mañana TVE le da otro espacio a esta señora? ¿Qué va a contar ahora? ¿Va a hacer otra docuserie con la misma narrativa ya desmontada por los tribunales? ¿O va a seguir vendiendo su versión como si nada hubiera pasado? Porque si eso ocurre, lo que quedará claro es que ya no estamos ante televisión pública, sino ante televisión manipulada. Pagada con dinero público, sí, pero al servicio de intereses personales. Y eso, queridos amigos, es lo que debería indignarnos a todos. Sean del lado que sean. Porque si permitimos que se utilice el dinero de todos para financiar vendetas personales, entonces estamos perdidos. Y es aquí donde hay que levantar la voz. Porque esto no es solo una pelea mediática. Esto es una batalla por la verdad. Y la verdad, aunque les duela, está con Antonio David. Porque podrá caer mejor o peor, pero los jueces han hablado. Y lo han hecho con claridad. Y cada vez que lo hacen, el relato de Rocío Carrasco se desmorona un poco más. Como un castillo de naipes construido sobre el barro de la mentira. Y si alguien se ha llevado una buena dosis de esa verdad, ha sido Montse Suárez. Porque su intervención en aquellos programas, con esas afirmaciones tan graves, tan despreciativas, tan altivas, no solo la dejan en evidencia ahora, sino que la retratan para siempre. Porque una abogada no puede ir a televisión a lanzar acusaciones sin tener en cuenta las consecuencias. Y aquí las consecuencias ya están sobre la mesa. Antonio David ha sido absuelto. Y eso convierte todo lo que ella dijo en un escándalo profesional. Y ojo, que esto también sirve como aviso a navegantes. Porque hay muchos tertulianos y abogados de plató que se han subido al carro del show mediático sin pensar en las consecuencias. Que han utilizado su título para dar credibilidad a relatos que no aguantaban ni un folio. Y ahora que la verdad se abre paso, se hacen los locos. Pero aquí no olvidamos. Aquí guardamos archivo. Aquí tenemos hemeroteca. Y aquí vamos a recordar, una por una, todas esas frases, todos esos ataques, todas esas mentiras. Y claro, si hablamos de escándalo, no podemos olvidar a los auténticos responsables del aquelarre mediático que se vivió en Telecinco. Porque todo esto no habría sido posible sin la complicidad de un equipo entero de presentadores, colaboradores y directivos que convirtieron el caso Rocío Carrasco en una auténtica campaña de destrucción pública contra Antonio David. Vamos a decirlo con todas las letras. Fue un linchamiento mediático orquestado, sostenido y promocionado desde los despachos de Mediaset, y ejecutado por los rostros más conocidos del canal. Y en primera fila, por supuesto, estaba Carlota Corredera, que más que presentadora, parecía portavoz oficial del relato. Ahí la tenías, noche tras noche, en su púlpito de Sálvame, mirando a cámara con tono mesiánico, diciendo que ella sí cree, que esto era una cuestión de Estado, que había que posicionarse. Como si estuviéramos en un juicio popular retransmitido por televisión. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está Carlota? ¿Ha dicho algo tras esta última sentencia que vuelve a dejar en evidencia a Rocío Carrasco? No. Ni una palabra. Silencio absoluto. Porque cuando la verdad les desmonta el relato, desaparecen. Y no fue solo ella. Jorge Javier Vázquez también se subió al carro con fuerza. Él, que siempre ha ido de justiciero moral, no dudó en cargar contra Antonio David sin pruebas, sin matices y sin filtros. Lo despidió en directo, lo señaló, lo crucificó. Y ahora que los tribunales están diciendo todo lo contrario, ¿qué hace Jorge Javier? Pues lo de siempre, mirar para otro lado. Porque en su mundo, la justicia solo vale cuando le da la razón. Cuando no, se calla. Y eso, sinceramente, es de una hipocresía asquerosa. Pero esto no acaba aquí. Porque la cosa no fue solo contra Antonio David. Arrasaron también con su hija, Rocío Flores. La pusieron en el centro del huracán, la pintaron como la mala de la película, y le rompieron la vida delante de millones de personas. ¿Alguien ha pedido perdón por eso? ¿Alguien ha asumido responsabilidades? Por supuesto que no. Porque lo importante no era la verdad, ni la justicia. Lo importante era el show, la audiencia y los sobres. Sí, los sobres. Los sobres que iban soltando las redacciones para premiar a los que más se alineaban con el discurso oficial. Esto lo sabe todo el mundo en la tele, pero nadie se atreve a contarlo. Mientras tanto, Antonio David aguantando el chaparrón, día tras día, sin poder defenderse, sin tener derecho a réplica, con sus ingresos bloqueados, con su imagen machacada. Le quitaron todo, su trabajo, su voz, su credibilidad. Y ahora, cuando la justicia empieza a poner cada cosa en su sitio, ¿alguien repara el daño? ¿Alguien le devuelve lo perdido? ¿Alguien se disculpa públicamente por haberle destruido la vida? Pues no. Porque a esta gente solo le interesa el espectáculo. Y encima, ahora nos quieren colar de nuevo a Rocío Carrasco en Televisión Española, como si nada hubiera pasado. Pero ojo, no en una entrevista para dar explicaciones. No, no. La quieren colocar otra vez como rostro visible. Como referente. Como víctima modelo. Pero esto es un insulto. Un insulto a la inteligencia, a la justicia, y sobre todo a los contribuyentes.
Porque que una persona con su historial judicial, con sus derrotas en cascada, con una condena por impago de manutención, vuelva a la televisión pública como si fuera una heroína, es de locos. ¿Quién aprueba esto? ¿Quién da luz verde a que se vuelva a premiar con minutos de tele a alguien que ha mentido, manipulado y dañado tanto? Pues muy sencillo, gente que vive del postureo, de la ideología y del relato prefabricado. Gente que no tiene ningún respeto por la audiencia. Gente que sigue usando nuestros impuestos para financiar productos basura disfrazados de avance social. Porque claro, queda muy bien decir que defiendes a una mujer maltratada, aunque los tribunales hayan dicho lo contrario. Lo importante es parecer comprometido. Lo importante es el discurso. La verdad, les da absolutamente igual. Y mientras tanto, Telecinco, que fue la cuna de toda esta infamia, intenta lavar su imagen como si aquí no hubiera pasado nada. Han borrado vídeos, han hecho desaparecer entrevistas, han eliminado contenidos de la web. Vamos, lo que viene siendo un intento desesperado de borrar el pasado. Pero lo que no pueden borrar son las hemerotecas. Ni las sentencias. Ni la memoria de la gente. Porque todos recordamos cómo se machacó a Antonio David. Cómo se le señaló. Cómo se aplaudía cada lágrima de Rocío Carrasco como si fuera palabra divina. Y ahora quieren que miremos para otro lado. Pues no, señores. Aquí no se olvida. Y ojo, porque lo que está pasando con Rocío Carrasco podría repetirse mañana con cualquier otro. Porque cuando la televisión se convierte en tribunal, y los presentadores en jueces, nadie está a salvo. Hoy es Antonio David, mañana puede ser cualquiera. Y por eso es tan importante alzar la voz. No para defenderle a él en particular, sino para defender la verdad. La justicia. La decencia. Y decencia es justo lo que le ha faltado a Montse Suárez. Porque si tuviera un mínimo de profesionalidad, hoy estaría pidiendo perdón públicamente. Hoy estaría reconociendo que se equivocó. Que habló más de la cuenta, que se dejó llevar por la corriente mediática. Pero no. Ella sigue con su discurso como si nada. Como si no acabara de quedar en ridículo delante de toda España. Y eso, sinceramente, es lo más patético de todo. Porque todos nos podemos equivocar, pero lo que no se puede hacer es seguir mintiendo cuando ya te han pillado. Y ahora que se ha desmontado otra de las grandes mentiras de la docuserie, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir construyendo programas sobre este relato roto? ¿Van a seguir vendiendo la historia de la mujer valiente contra el monstruo, cuando los jueces ya han dicho que el monstruo no existe? Pues parece que sí. Porque TVE ya está preparando su alfombra roja. Porque ya se habla en los pasillos de un nuevo proyecto para Rocío Carrasco. Porque hay productoras que todavía creen que pueden exprimir esta historia un poco más. Y todo con dinero público. Con tus impuestos y con los míos. ¿De verdad no hay nadie que ponga freno a esta locura? Y ahora que ya lo sabemos todo, ahora que la justicia ha hablado, ¿qué hacen? Pues lo que mejor saben hacer, seguir fabricando humo. En vez de asumir que todo lo contado en la docuserie era un relato personal lleno de agujeros, intentan reinventarlo. Intentan reconstruir desde TVE una imagen que ya no se sostiene por ninguna parte. Una especie de segunda oportunidad mediática para Rocío Carrasco, como si los tribunales no hubieran dictado nada. Como si nada hubiera pasado. Como si la audiencia fuera idiota. Y lo más fuerte de todo es que esta operación de limpieza se está pagando con dinero público. Sí, como lo oyes. Con nuestros impuestos. Con el dinero que debería destinarse a contenidos de calidad, a cultura, a información veraz, y no a revivir historias judiciales fracasadas. Porque que una televisión pública decida apostar por una figura tan cuestionada, tan señalada y con tanta derrota a sus espaldas, solo tiene una explicación: responde a intereses políticos, ideológicos y mediáticos. No hay otra. ¿Y sabes qué pasa? Que están midiendo mal. Porque ya no estamos en 2021. La audiencia ha despertado. Y cada vez hay más gente que no se traga las lágrimas televisadas, los discursos lacrimógenos y los testimonios edulcorados. La gente quiere la verdad. La gente quiere justicia. Y la justicia ya ha hablado. Antonio David Flores ha ganado. Rocío Carrasco ha perdido. Y punto. Pero claro, hay quien no lo acepta. Hay quien sigue en su mundo paralelo. Ahí tienes algunos tertulianos de saldo, esos que aún hoy insisten en que esto es una victoria machista, que el sistema ha fallado, que el patriarcado ha vuelto a ganar. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver el patriarcado con una sentencia de insolvencia punible? Esto es un asunto legal, técnico y judicial, no ideológico. Pero claro, cuando se te cae el relato, solo te queda la ideología como escudo. Y lo más irónico es que los mismos que acusaban a Antonio David de vivir del cuento, ahora pretenden seguir explotando mediáticamente una historia que ya ha caducado. Porque eso es lo que están haciendo con Rocío Carrasco, una estrategia de rentabilización mediática forzada, intentando colarla otra vez por la puerta de atrás en TVE, aunque sea a base de ignorar las sentencias.
aunque sea a costa de volver a señalar a Antonio David como el malo de la película, cuando la película ya ha terminado, y no como ellos esperaban. Y aquí es donde muchos dicen basta. Porque esto ya no va solo de Rocío Carrasco, ni de Antonio David. Esto va de un sistema mediático que protege a unos y hunde a otros según convenga. Un sistema que te la pida si no encajas con la narrativa oficial, y que te blanquea si repites bien el discurso. Y eso es lo que está pasando con Rocío Carrasco. Le dan otra oportunidad en TVE, no porque lo merezca profesionalmente, sino porque sigue representando el relato que interesa a ciertos sectores. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Antonio David? Pues sigue vetado, sigue censurado, sigue silenciado. Ninguna cadena de televisión le ha pedido perdón. Ningún programa le ha abierto un espacio para contar su verdad. Y eso que la justicia ya se ha pronunciado. Y más de una vez. Porque no es que haya ganado un juicio suelto. No. Es que los ha ganado todos. Y aún así, los medios miran para otro lado. Y hay que decirlo ya sin pelos en la lengua, esto es una injusticia mediática monumental. Una persecución en toda regla. Porque si fuera al revés, si Rocío Carrasco hubiera ganado estos juicios, tendríamos ya una docuserie nueva, programas especiales, titulares por todas partes y tertulianos llorando en directo. Pero como ha perdido ella, entonces silencio. Hipocresía en estado puro. Y lo peor es que quieren seguir estirando el chicle. Ya se habla de que en TVE hay un nuevo espacio pensado para Rocío Carrasco, quizá como colaboradora, quizá como documental, quizás incluso como parte de un especial sobre mujeres empoderadas. Pero vamos a ver, ¿empoderada de qué? ¿De perder demandas? ¿De dejar de pagar la pensión de su hijo? ¿De señalar públicamente a su hija como si fuera su enemiga? Porque no olvidemos eso, Rocío Carrasco no solo arremetió contra su ex, también dinamitó públicamente a su propia hija. La dejó sola, la expuso, y se paseó por los platós con una sonrisa mientras la destrozaban en redes. ¿Y ahora quieren premiar eso con minutos en la tele pública? Pues no. Aquí no. Aquí vamos a decirlo claro, esto es una tomadura de pelo. Y es una vergüenza nacional. Porque si TVE de verdad quiere apostar por contenidos sociales, por justicia, por verdad, entonces no puede seguir premiando a quienes usan la pantalla para ajustar cuentas personales. Y lo más triste de todo esto es que hay periodistas, medios y hasta políticos que siguen blanqueando a Rocío Carrasco. Que siguen vendiendo su historia como un ejemplo a seguir, cuando lo único que ha demostrado es que la justicia no está de su lado. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque queda bien. Porque es fácil. Porque sigue habiendo miedo a decir lo que muchos piensan, que todo esto ha sido un montaje. Un circo. Un negocio. Y un engaño. Y ahora que el negocio ya no da para más, toca recolocar a la protagonista en otro canal. Aunque sea con recursos públicos. Aunque sea en contra del criterio de la mayoría. Aunque sea en contra de las sentencias. Eso da igual. Lo importante es seguir vendiendo el cuento. Pero aquí ya no cuela. Aquí la gente ya no se calla. Porque cuando se intenta manipular la verdad con dinero de todos, entonces esto ya no es televisión, es un insulto. Y sí, la humillación pública a Montse Suárez ha sido de las más sonadas de los últimos años. Pero lo verdaderamente gordo es que esa humillación también salpica a todos los que compartieron plató con ella. A todos los que aplaudieron su discurso. A todos los que callan ahora que la realidad les ha explotado en la cara. Porque cuando se construye una mentira tan grande, no basta con esconderse cuando se cae. Hay que dar la cara. Hay que responder. Y aquí seguimos esperando. Y ahora sí, llegados a este punto, toca mirar de frente a la realidad. Rocío Carrasco ha perdido. Ha perdido en lo legal, ha perdido en lo moral y ha perdido en lo mediático. Ya no le queda relato. Ya no le queda esa burbuja de protección que tuvo durante años. Esa burbuja explotó. La justicia le ha ido cerrando una por una las puertas que ella misma quiso abrir para destruir públicamente a Antonio David Flores. Y lo más irónico de todo es que, en su intento por hundirlo a él, ha acabado desnudando su propia mentira. Porque esto no es una interpretación, no es una opinión, es un hecho judicial. La sentencia ha sido clara. Ha sido contundente. Ha sido lapidaria. Y sin embargo, mientras algunos deberían estar rindiendo cuentas, lo único que hacen es esconderse, callarse o fingir que aquí no ha pasado nada. ¿Y la señora Montse Suárez? ¿Dónde está ahora esa abogada mediática que se paseaba por platós dictando sentencias anticipadas? ¿Dónde están sus explicaciones, sus disculpas, su mínimo gesto de humildad? No están. No existen. No llegarán. Porque en ese mundillo mediático donde todo vale, donde se juega con las emociones de la gente y con la reputación de las personas como si fueran fichas de parchís, lo último que se practica es la responsabilidad. Y es ahí donde entra lo verdaderamente grave. El sistema que permitió este linchamiento sigue intacto.
Un sistema en el que tú puedes lanzar una acusación en horario de máxima audiencia, con nombres, apellidos y sin pruebas, y después, cuando el tiempo te deja en evidencia, simplemente bajas la cabeza y te vas a otro plató como si nada. Y lo peor es que te siguen llamando, te siguen contratando, te siguen colocando en televisión. Porque eso da audiencia. Porque eso es rentable. Porque eso, por escandaloso que suene, vende. Pero ¿y la gente? ¿Y el público que durante años se tragó ese discurso? ¿Qué pasa con quienes sí creyeron de buena fe en ese relato? ¿Qué pasa con aquellos que llegaron a odiar a Antonio David sin haber leído una sola sentencia? ¿Quién se hace responsable del daño colectivo, del clima social que se generó, del odio, del juicio público sin pruebas? Nadie. Aquí todo se borra con el tiempo, y a otra cosa, mariposa. Pero no. Aquí no. Porque este canal está para eso, para recordar, para señalar y para decir lo que otros callan. Aquí tenemos memoria. Y aquí vamos a decirlo bien alto, lo que se hizo con Antonio David Flores fue una cacería pública. Una persecución mediática sin precedentes. Un escarnio colectivo disfrazado de justicia social. Y por eso, ahora que la justicia real ha hablado, toca poner a cada uno en su sitio. Porque no estamos hablando solo de un juicio. Estamos hablando de una guerra mediática en la que muchos participaron activamente. Y esos muchos siguen en televisión. Siguen vendiendo opinión como si fueran jueces. Siguen sentando cátedra a los platós, como si no hubieran participado en uno de los capítulos más oscuros de la televisión reciente. Y eso no puede ser. Eso no se puede permitir. ¿Qué hace ahora TVE? Pues en lugar de marcar distancia, en lugar de proteger su credibilidad como cadena pública, lo que hace es tenderle la mano a Rocío Carrasco. Le ofrecen espacio, oportunidades, visibilidad. Le preparan una especie de lavado de cara institucional, como si esto fuera un reseteo mediático donde todo lo que ha pasado se borra con una sonrisa y unos focos nuevos. Pero la gente no es tonta. La gente ve lo que está pasando. Y la gente, cada vez más, dice basta. Porque no olvidemos, TVE es de todos. Se financia con nuestros impuestos. Y cuando se usa ese dinero para recolocar a una persona que ha sido vapuleada por los tribunales, mientras se veta sistemáticamente a quien ha sido absuelto, eso ya no es televisión. Eso es manipulación. Eso es favoritismo. Eso es una bofetada al sentido común de millones de españoles que pagan su IRPF cada mes mientras ven cómo la cadena pública blanquea a quien ha engañado y arrincona a quien ha demostrado su inocencia. Y sí, dirán que es por pluralidad, por libertad de expresión, por diversidad de voces. Pero eso no cuela. Porque esa pluralidad desaparece en cuanto una voz no encaja en el relato. Esa libertad solo es válida si repites el discurso oficial. Y eso, señores, no es libertad. Eso es manipulación con dinero público. Y eso es una vergüenza nacional. Pero aquí no nos van a callar. Porque este canal, esta comunidad, es libre. Y aquí vamos a seguir denunciando todo lo que otros no se atreven a decir. Vamos a seguir sacando las vergüenzas del sistema, desmontando mentiras y señalando a los culpables. Porque no se trata solo de defender a Antonio David. Se trata de defender la verdad. Se trata de decir basta. Basta ya de manipular a la audiencia. Basta ya de premiar a los que mienten. Basta ya de fabricar mártires con pies de barro. Y si todavía hay alguien que cree que Rocío Carrasco merece una segunda oportunidad televisiva, que se la pague con su bolsillo, no con el nuestro. Porque bastante daño ha hecho ya. Bastante ruido ha generado. Y bastante mentira se ha difundido bajo su nombre. Ahora, que apechugue con las consecuencias. Que mire a la cara a todos esos jueces que han desestimado sus denuncias. Que le diga a su hija que aquello no era personal. Que se enfrente a la hemeroteca, a las sentencias y al silencio atronador de quienes un día la aplaudieron y hoy no quieren saber nada de ella. Porque eso también hay que decirlo, Rocío Carrasco está sola. La mayoría de los que le dieron cobertura ya no están. El plató que la encumbró está hundido. Las productoras que la respaldaron están en crisis. Y su relato, ese que parecía inquebrantable, se ha caído como un castillo de naipes. Y todo eso no lo ha provocado la prensa, ni los haters, ni sus enemigos. Todo eso lo ha provocado la justicia. Esa que no entiende de emociones ni de cámaras. Esa que habla con papeles y con sentencias. Esa que ha dicho, Antonio David no ha cometido delito. Y punto. Y a partir de aquí, que cada uno saque sus conclusiones. Porque la historia ha cambiado. El guión ya no es el mismo. Y lo que venga ahora, dependerá de si queremos seguir viviendo en una televisión manipulada o si, de una vez por todas, ponemos fin a esta farsa. Después de todo lo que hemos contado, después de repasar punto por punto esta nueva victoria judicial de Antonio David Flores, la pregunta que queda en el aire es clara. ¿Hasta cuándo se va a seguir premiando la mentira?
¿Hasta cuándo vamos a permitir que los medios jueguen con la verdad, con la imagen pública de las personas, y con la paciencia de todos los que llevamos años viendo cómo se pisotea la justicia desde los platos? Lo que ha hecho TVE, lo que está intentando hacer con Rocío Carrasco, no tiene nombre. Y lo que hizo Montse Suárez en su momento, menos aún. Porque que una abogada se permita el lujo de emitir un juicio paralelo en televisión, en horario de máxima audiencia, condenando a un hombre que no ha sido condenado por ningún juez, es algo que debería escandalizar a cualquier persona con 2 dedos de frente. Y sin embargo, aquí no pasa nada. Nadie dice nada. Nadie se da por aludido. Y eso es lo que más duele. Por eso te digo, a ti que estás viendo este vídeo, que es el momento de hablar. Porque ya está bien de callarse. Ya está bien de dejar que los medios lo manipulen todo. Ya está bien de ver cómo se blanquea a quienes han perdido los tribunales y se hunde a quienes han salido absueltos. Ya está bien de tragarse programas que premian el relato y desprecian la sentencia. Quiero saber tu opinión. Quiero que me digas qué te parece todo esto. ¿Crees que Rocío Carrasco merece volver a la televisión pública? ¿Crees que TVE está siendo justa al abrirle las puertas mientras mantiene vetado a Antonio David Flores? ¿Crees que alguien como Montse Suárez debería seguir apareciendo en programas después de haber quedado tan en evidencia? Déjame tu comentario. Es importante. Porque este canal no es solo un altavoz, es una comunidad. Una comunidad de gente que piensa, que analiza, que no se conforma con la versión oficial. Y aquí, tu voz cuenta. Te leo. Te escucho. Te respondo. Y no solo eso. Si estás de acuerdo con todo lo que hemos contado hoy, si tú también crees que esto ha sido una injusticia, apóyame. Dale a like. Comparte este vídeo. Suscríbete si no lo has hecho aún. Activa la campanita para no perderte ni uno solo de los vídeos que vienen, porque aquí vamos a seguir desenmascarando a todos los que se piensan que pueden jugar con nosotros. Aquí no vamos a dejar que se salgan con la suya. Esto no es un canal más. Esto es resistencia. Esto es verdad. Esto es memoria. Porque mientras otros borran vídeos, aquí los guardamos. Mientras otros tapan noticias, aquí las gritamos. Y mientras otros cobran por silenciar, aquí hablamos gratis por dignidad. Y no nos vamos a callar. Porque esto no ha terminado. Puede que Antonio David haya ganado esta batalla judicial, pero la guerra mediática sigue. Y si no estamos atentos, volverán a intentarlo. Volverán a construir un relato. Volverán a maquillar la historia. Volverán a decir que el sistema ha fallado. Que la justicia no sirve. Que hay que creerse el testimonio aunque no haya pruebas. Que hay que cerrar los ojos y seguir aplaudiendo. Pero no. No otra vez. No en nuestro nombre. Y si a ti también te revienta que Rocío Carrasco siga siendo presentada como víctima cuando los jueces han dejado claro lo contrario, dilo. No te calles. Comparte este vídeo en tus redes. Envíaselo a ese amigo que aún defiende el cuento. Pónselo a ese familiar que sigue creyendo lo que le cuenta la tele. Porque la única forma de parar esto es informando. Es diciendo la verdad. Y si algún día Rocío Carrasco vuelve a televisión pública, quiero que sepas que lo hará no por méritos, sino por contactos. No por justicia, sino por intereses. No por verdad, sino por mantener una narrativa. Y si pasa, lo volveremos a denunciar. Porque la verdad no necesita focos. Solo necesita que alguien la cuente. Y para eso está este canal. Así que si tú también estás harto de ver cómo se miente en horario de máxima audiencia, si tú también crees que la justicia debe estar por encima del show, si tú también quieres una televisión que no se rinda a la manipulación, haz algo. Dale a like. Suscríbete. Comenta. Y sobre todo, comparte. Porque esto tiene que llegar a todos. Hoy ha sido Montse Suárez la que ha quedado en evidencia. Mañana puede ser otro. Y mientras nadie pida cuentas, esto seguirá ocurriendo. Así que vamos a plantar cara. Vamos a señalar a los responsables. Vamos a exigir transparencia. Vamos a defender la justicia con todas las letras. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Gracias por estar ahí, por tu tiempo, por tu apoyo, y por no dejarte engañar. Nos vemos muy pronto en Tirando Salseo, donde no nos callamos, aunque les duela. Y nada, me gustaría agradecer a todas las personas en general, pero sobre todo a las personas de la Marea Azul, personas que realmente, me habéis apoyado durante todo este fin de semana y entendéis lo que es el movimiento de la Marea Azul, que al final es el apoyo hacia las injusticias, en este caso hacia mi familia. Y nada, que estoy súper agradecida, que para mí ha sido bestial y que os lo agradezco de todo corazón. Suscribo absolutamente todas las palabras de mi hija. Quiero daros las gracias a ese